estoy agradecida con el Señor porque podemos seguir aprendiendo de su palabra a través de este curso de sana doctrina en línea. Hoy tenemos un nuevo tema que es el punto doctrinal número 8 y este lleva por título La Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para esto debemos de recordar que la iglesia somos nosotros. Nosotros estamos como constituidos como el cuerpo de Cristo, como el templo del Espíritu Santo, pero también la iglesia en general es la novia, la esposa de nuestro Salvador. Todos nosotros debemos de recordarlo siempre, que nosotros somos la iglesia. En nuestros tiempos, por la crisis que está sucediendo, por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, es imposible el estar reunidos en una iglesia, pero aún así debemos de siempre tenerlo presente, que nosotros somos la iglesia, es decir, nosotros debemos cuidar al cuerpo de Cristo, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo porque somos el templo del Espíritu Santo. No solo eso, sino que también somos miembros todos juntos de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Les voy a decir algunas citas bíblicas y estas están en Hechos capítulo 2, versos del 46 al 48, Primera de Corintios 12, 28, Primera de Corintios 6, 19 al 20, Éxodo 25, versículo 8, donde nosotros vamos a estar observando los diferentes tipos de iglesia, ¿verdad?, que se presentan en la Biblia. Algunas personas creen que la palabra iglesia solamente se aplica a la construcción o al lugar que está destinado para reunir al cuerpo de Cristo, es decir, a los miembros, ¿verdad? Nosotros. No se basa en eso solamente. Le llamamos templo, le llamamos iglesia o casa de Dios, casa de oración, pero es solamente una construcción, es decir, es un lugar dedicado para reunirnos todos para alabar a nuestro Dios. No debemos de confundirlo con lo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestra salud, debemos de cuidar no ponernos imágenes en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es algo importante para el Señor, ¿verdad? Porque Él habita en nosotros. A lo largo de la historia bíblica, es decir, de los libros de la Biblia, nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 25 acerca del tabernáculo. Y este es el primer lugar que es construido en donde Dios iba a habitar ahí con ellos. Dice en el versículo 8 del capítulo 25 del libro de Éxodo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, el propósito principal de este tabernáculo era que el Señor habitaría en medio de todos ellos. Y si vemos nosotros la distribución de todas las tribus, estaban alrededor de este tabernáculo para que esto se cumpliera, que Él iba a habitar en medio de ellos. Todo lo que concierne al tabernáculo lo podemos observar también a lo largo de los siguientes capítulos en el libro de Éxodo. Esto quiere decir que había muchos utensilios, que había muchas reglas y que solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo cuando era el tiempo necesario. Ahora en nuestros tiempos no tenemos nosotros un tabernáculo, pero tenemos una iglesia o un templo, es decir, una construcción en la que nos podemos reunir y ahí podemos sentir la presencia de Dios, sin olvidar que nosotros debemos ser como este tabernáculo, es decir, que el Señor habite en nuestra vida. Después, si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, vemos que hay una transformación, es decir, comienza a activarse o a mencionarse la palabra iglesia. Y en el versículo 46, una parte de este texto dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y después dice: y por las casas. Entonces comenzamos a reunirnos ahora todos para estar juntos, para alabar a Dios, para sentir su presencia. Y esto no solamente era destinado en un solo lugar, sino que también en las casas se hacía todo esto. Si usted sigue leyendo en este capítulo número 2
de Hechos, además de ver lo que es el bautismo o la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad?, del día del Pentecostés, también podemos observar que da el comienzo a la iglesia, ¿verdad?, donde los apóstoles estaban como responsables de la predicación, de las enseñanzas, pero a su vez también se destinaba a diáconos para que pudieran cumplir con otras labores dentro de la misma iglesia. Hoy en día tenemos ese sistema. Estamos bajo ese sistema, ¿verdad?, de la Biblia, es decir, hay pastores que se encargan de la enseñanza, de la predicación, de la oración, pero también hay gente que se está ocupando de visitar, de llevar, de dar, de orar por los enfermos. Algunos de los pastores cumplen con todas estas actividades, otros pastores tienen auxiliares o colaboradores, pero están dentro de este mismo sistema. También tenemos después en la primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 27. Dice así: ya vimos que hay un tabernáculo, que hay un templo y ahora estamos nosotros, es decir, el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo les hablaba a los corintios para decirles que cada uno era importante dentro de las cosas que estaban ahí en la iglesia, es decir, cada uno tenía un talento, un don en el que podían edificar o ser de bendición para la iglesia. Así es todavía en nuestros tiempos. Nosotros tenemos esta facultad, ¿verdad?, de que podemos ser miembros, cada uno en particular. Entonces, que cada uno de nosotros podamos siempre recordar esto y tenerlo en nuestro corazón, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros cada uno en particular, es decir, no somos iguales, no tenemos los mismos dones, los mismos talentos, pero estamos siempre en el mismo cuerpo, es decir, tenemos una misma meta a la cual llegar porque somos la novia, somos la esposa. Pero, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Si usted ve en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después continúa diciendo, enseñándoles todas las cosas. Y esto nos ayuda a nosotros a entender el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, además de ser para nosotros en la actualidad un lugar en el que nos podemos reunir, es para que todas esas personas que están en ese lugar salgan a ser discípulos. Porque en la iglesia están las personas que pues quizá buscan más a Dios, quizá conocen más de Dios, pero están siendo capacitadas para poder llegar a otras personas que están lejos o que están fuera del alcance de Dios. Es decir, que no quieren nada con Dios, ¿verdad? Esas personas. Nosotros tenemos esta comisión, este propósito, el llegar hasta Pero no solamente eso es el propósito de la iglesia, hay otro más. Es decir, en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, vemos otro propósito de la iglesia. Dice la palabra de Dios: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es otro propósito de la iglesia, porque la iglesia está para capacitar, está para enviar a la gente a salir, para que estos puedan llegar a otras personas. Esto fue lo que pasó con Bernabé y Saulo, es decir, estaban todos ya con un quizás sistema, ¿verdad?, de culto, de adoración, pero hay un mover del Espíritu Santo que impulsa a salir del lugar en donde estamos para llegar a otras personas y esas personas tengan salvación. No solamente ese propósito está, tenemos otro propósito. La iglesia lo encontraríamos en Hechos capítulo 2 versículo 42, dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es por esto que no nos debemos de dejar de congregar, porque la falsa doctrina o la falsa enseñanza nos puede envolver y nos puede hacer que nosotros nos confundamos y ya no sepamos cuál es la verdad.
cuando ellos perseveraban en la doctrina, y no solamente en eso, sino que también en la comunión en los hermanos, y aparte tenían las cosas en común porque también en la oración perseveraban. Esto quiere decir que es un propósito de la iglesia, no verlo como un club social o un grupo social, sino que es un lugar en donde puedes encontrar una parte de tu familia en Cristo, en que puedes estar seguro de que puedes recibir apoyo de ellos, no solamente espiritual, sino que también moral, ¿verdad? Personal. Esto es lo que, de esto se trata la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso somos miembros cada uno en particular, porque de una u otra manera podemos ayudar a las demás personas que están dentro de la misma iglesia, que son creyentes como nosotros, que a su vez también podemos ayudar a aquel que no es creyente. Espero en Dios que esto les sirva en gran manera y que podamos ser en verdad representantes dignos de la iglesia, es decir, del templo del Espíritu Santo. Dios les bendiga en gran manera.